Saludos. 5:23 de la tarde, estamos ahora con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para conversar sobre diversos temas, pero también el tema de la salud, cómo no. Defensor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Empezando por un poco del tema de salud, que entiendo le preocupa y quería comentar algo al respecto. ¿Cómo está el sector salud y finalmente qué puede hacer la Defensoría para, digamos, otorgarle al ciudadano una buena atención o ayudarlo por lo menos a que reciba una buena atención de salud? Bueno, como lo hemos dicho desde el principio de esta gestión, la salud es una de las líneas de trabajo ahora de la Defensoría del Pueblo. Y es una línea de trabajo porque involucra a millones de personas. Quisiera darle algunas cifras para que podamos ponernos en contexto de la importancia del servicio de salud. De acuerdo al Colegio Médico del Perú, existen más o menos 100 millones de actos médicos al año. Okay. Medio millón de partos y 1.700 casos de emergencia por hora. Eso para mencionar algunas cifras que nos dan una idea de la dimensión de la cobertura del servicio de salud. Pero además, creo que por las noticias que en estos últimos meses han salido reiteradamente, podemos advertir que algo grave pasa en el sector salud. No en vano ha sido declarado en emergencia el sector en Lima. ¿Qué hemos encontrado en el sector salud? No en vano ha sido declarado en emergencia el sector en Lima. ¿Qué hemos encontrado en esta supervisión? Primero, la supervisión se ha hecho en 90 hospitales a nivel nacional en todos los sistemas de salud, porque si la salud está organizada por subsistemas, salud, sanidad, los propios gobiernos regionales tienen su propio subsistema de salud. Sí. Y además hemos supervisado 397 farmacias aledañas a estos centros de salud. En relación a los hospitales, puntualmente en el servicio de emergencia hemos encontrado que hay un grave déficit de obsolescencia de equipos y obsolescencia de equipos. Los equipos, la mayoría de gente experta en estas materias nos dice que la mayoría de equipos tiene un periodo de vida útil de más o menos 5 años. El promedio es 8 y hay equipos que tienen 13 años de instalados, de comprados, y además atienden 24 horas al día, no tienen mantenimiento y muchas veces fallan en pleno uso, lo cual pone en evidencia o pone en riesgo, la vida de los pacientes. A esto se suma también un hacinamiento, un grave hacinamiento, más o menos el 30 y tantos % de la cobertura de salud se hace en los pasillos de los hospitales. Situación sumamente grave porque esto puede generar, nos han explicado, problemas, contagios, exactamente, problemas de enfermedades, lo que le denominan enfermedades infrahospitalarias. Correcto. También hay un déficit de medicinas, de 30 y tantos % de déficit, 30 y tantos % de cada 100 personas, 30 y pico % no encuentra medicinas, tiene que salir al mercado a comprar las medicinas. Y en el mercado, el 80% de farmacias cobertura a través de medicinas de marca, solo el 20 y pico % es genéricos. Genéricos. Sumado al tema de la concertación que finalmente fue denunciado también por un ente público, ¿no? La concertación de algunas farmacias respecto a medicamentos. Y esa es otra de las razones por las cuales la Defensoría se preocupa por esto, porque recuerde que ese problema duró 7 años en ser sancionado por Indecopi. Sí. Y si no se hubieran avenido a la resolución de Indecopi, podrían tranquilamente haber litigado 8 años más, con lo cual tenía usted 15 años y no se sancionaba. Buen punto. ¿Qué puede hacer ahí Defensoría para que esos procesos no tarden tanto? ¿Qué podemos hacer? Que es una de las preguntas que usted planteaba al principio. En primer lugar, generar información, visibilizar estos problemas, porque en la medida en que estos problemas no se ponen sobre la mesa, difícilmente pueden ser atendidos. Un problema grave también es que no hay información, no hay data que se genera para la toma de decisiones. Esa es una de las tareas de la Defensoría, evidenciar, generar información, trasladarla al sector salud para que a partir de ahí pueda generar políticas públicas. Pero algo que yo diría que es más importante todavía, que es que los ciudadanos conozcan de esta realidad y sepan que ellos tienen derechos. A ver, esto se dice
y pareciera demasiado genérico, pero el derecho a la salud aterriza en derechos concretos. Por ejemplo, derecho de acceso a la medicina. Pero el derecho a la salud aterriza en derechos concretos. Por ejemplo, derecho de acceso a la medicina, derecho de acceso a la tecnología médica, sí, derecho a la seguridad. Si a mí me atienden en un pasillo, yo no tengo seguridad. Puedo ir por un problema de asma y terminar con una enfermedad más grave. Sí. Entonces, todo ese concepto de derecho a la salud aterriza o se materializa en derechos puntuales. La idea de la Defensoría, con estos informes, con estas supervisiones, es que se difundan estos derechos y se empodere el ciudadano. Porque va a ser imposible que la Defensoría pueda estar en todos los lugares todo el tiempo. Correcto. Pero si el ciudadano conoce estos derechos, los va a empezar a exigir. Ahora, lo que pasa es que, claro, cuando usted recién asumió el cargo y dio su punto de vista de lo que quería hacer con la Defensoría, pues muchos le criticaron que tome actitudes proactivas. Prácticamente le planteaban que la Defensoría debía ser reactiva. Es decir, primero esperar el reclamo de un ciudadano para luego, digamos, acercarse, investigar y plantear. Y parece que justamente la decisión, y que con la cual coincido, es completamente distinta, es proactivo. O sea, no tenemos capacidad de sancionar ni nada, pero vamos a informarnos y compartir esa información con el ciudadano, porque esa es una manera de empoderarlo. Cristian, ¿qué es peor? Hay una concertación de precios, y para seguir con el ejemplo, sí, el empresario hace su análisis costo-beneficio, me van a sancionar dentro de 7 años, puedo apelar, puedo irme al Poder Judicial en un contencioso administrativo, me voy 8 años más, 15 años, y sigo sí concertando. Pero si la Defensoría al día siguiente, el mismo mes, sale y denuncia una y otra vez, genera una conciencia ciudadana que eso va a arredrar, va a hacer retroceder a quien está cometiendo esa inconducta. Entonces, esa es la idea de la Defensoría, poder poner estos temas en la agenda. A veces la Defensoría tal vez no tenga dientes, pero tiene voz, y eso es más importante. Tiene voz, y es lo que estamos tratando de poner en evidencia con estas acciones, como usted las llama, proactivas. Ok, entonces sería un poquito, va a tocar diversos sectores en donde haya, por ejemplo, un abuso contra los ciudadanos, meterse, investigar y luego plantear reportes e información y buscar que la gente tenga acceso justamente a esa información. Esa va a ser un poco la política de la Defensoría en varios sectores vinculados. Digamos, dicho de una manera rápida, sumaria, sí. Vamos a estar en el sector educación, porque es un servicio público y porque involucra millones de jóvenes. Sí. Vamos a estar en el servicio de administración de justicia, también vamos a supervisar eso. Vamos a supervisar el servicio de salud, vamos a estar en seguridad ciudadana. Cuando dice vamos a estar, porque claro, uno diría, bueno, pero en el sector, por ejemplo, justicia, habrá que esperar que venga un grupo de gente a buscar a la Defensoría, mire lo que me ha pasado, el fiscal, o el juez tal. Eso no va a ser así. ¿Cómo ustedes van a ir? O sea, ¿cómo exactamente? ¿Mandan personas? ¿Cómo sería, por ejemplo, el sistema judicial? De la misma manera como hemos supervisado salud. Se ha movilizado más de 200 personas en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en 90 hospitales, comisionados en todo el país. Okay, y se acercan a los usuarios. De acuerdo a ley, el sector, todo el Estado tiene el deber de colaboración con la Defensoría del Pueblo. Ah, le está haciendo claro. Yo estoy exigiendo que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución. Okay. Usted presta el servicio de educación, usted tiene el deber de colaborar conmigo para que yo pueda supervisar. Correcto. Señor Gutiérrez, cuando hemos hablado del sector salud, me ha hablado netamente del sector público. ¿Cómo así también en el sector privado? No, yo también he hablado del sector privado. 397 farmacias privadas hemos supervisado. Correcto. Ok, y en las clínicas también, me imagino, también porque lo vamos a hacer. Porque, claro, uno decía, no, pero el defensor del pueblo, digamos, como hay gente más necesitada, había que centrarse en eso, cuando eso es una falacia, ¿no? Es decir, obviamente, la primera necesidad uno las ve cubiertas, el tema de agua, alimento, pero a medida que tiene otros niveles también de vida, ojalá todos los peruanos pudieran tenerlos, también tiene justamente derechos como ciudadano. Si está pagando por una clínica privada, exigir el mejor servicio y ese tipo de cosas. ¿Cree que ahí puede haber un problema con las empresas privadas, teniendo en cuenta que también hay muchos grupos económicos que abarcan horizontalmente muchos sectores? No debería haberlo. Y una precisión, fíjense. Apenas el ciudadano tiene un remanente, un excedente de recursos, lo que hace es tomar un seguro de salud o llevar a sus hijos a los colegios privados. Sí. El hecho de que ese servicio se dé en el sector privado
lo convierte en un servicio privado? No, sigue siendo un servicio público en manos de privados. Okay. Le pongo un ejemplo. Concesionamos una pista. ¿La pista, por estar concesionada, es privada? No, sigue siendo pública. La pista, la autopista sigue siendo pública. El servicio de salud en manos de las clínicas sigue siendo público. El servicio de educación en manos de los colegios sigue siendo público. Los colegios nos van a tener que permitir que supervisemos, y si no lo hacen, iremos de la mano de la UGEL. Si las clínicas no permiten que nosotros supervisemos, iremos de la mano de su salud. Correcto. Revisaba una entrevista que le hacen en el diario Perú 21, y le preguntan si examinará la ley universitaria. Claro, y usted cuestiona, digamos, si es que efectivamente se ha podido ejecutar lo que dice la ley, ¿no? Y usted hablaba justamente de que son pocas las universidades las que se han podido acreditar. Algunos podrían levantar la voz y decir, ajá, el señor Gutiérrez llegó justamente con el apoyo del Partido Aprista Peruano y ahora está en la misma línea que el congresista Velázquez Quequén, cuestionando la ley universitaria. Me estoy yendo obviamente a un extremo para que usted me aclare ese punto. Bueno, varias cosas. Yo no llegué con el apoyo, ellos pusieron 5 votos y toda su buena voluntad probablemente. Claro. También apoyaron los fujimoristas, Acción Popular, que además fueron los que me propusieron. Correcto. Y también el apoyo del gobierno con 13 de sus 15 votos. Correcto. Muy bien, dicho esto, nosotros hemos llegado con un apoyo multipartidario. Yo no he cuestionado, yo me he preguntado y nuevamente planteo el asunto en estos términos. ¿La educación es un servicio público? Sí. Todos los sectores van a ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. Si usted revisa retrospectivamente mis declaraciones del año 2007, 2008, 2009, cuando yo era decano del Colegio de Abogados de Lima, yo señalé no una, sino varias veces que la educación universitaria en el Perú era una estafa y que era necesario ver la calidad, porque estamos comprometiendo no la vida o el destino de una persona, sino de una generación cuando hay mala calidad educativa y el destino del propio país. De manera que estas declaraciones para mí no son nuevas. Yo soy un convencido que tiene que supervisarse la calidad educativa. Correcto. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo al 100% con las cosas y que no vaya a supervisar primero la educación básica, la educación escolar, y también en su hora la educación universitaria. Porque déjeme decirle que en los últimos 10 años la educación universitaria, los costos de las pensiones se han incrementado 10 veces más de lo que se ha incrementado en Colombia. Sí, sí, y la calidad no necesariamente. En consecuencia, mi compromiso es con el servicio de educación. Yo no estoy en contra ni a favor de nada hasta que no tenga dato objetivo respecto a las supervisiones. Con esta termino porque el tiempo nos gana. Mucha información, muchos reportes, como usted dice, que va a generar la Defensoría del Pueblo para que los ciudadanos se empoderen. ¿Dónde los pueden encontrar? Y me imagino hay un canal del Estado, o sea, la Defensoría tiene un medio más allá de entrevistas en canales privados como este, en donde puedan justamente dar toda esta información para empoderar a la gente y no solamente que puedan accederlo vía una página web de Defensoría del Pueblo. ¿Hay algo de eso? ¿Hay? Muy pronto la Defensoría va a tener una aplicación, muy pronto la Defensoría va a tener una línea abierta a las 24 horas del día. Por lo pronto podrían ustedes ingresar a la página web y en efecto y descargar toda esta información de la supervisión. Ahí está absolutamente toda la información completa y la pueden ver al acceso de los ciudadanos, de los periodistas, de los funcionarios. De hecho, hemos comunicado este informe ya a la ministra de Salud. Correcto. Estaremos atentos entonces. Walter Gutiérrez, un placer. Encantado. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos a Arrancado CADE. También tenemos información al respecto. No se mueva.